Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos reunimos bajo el amparo del Santo Espíritu de Dios, pidiéndole que nos ayude a penetrar los misterios de la palabra de Dios. Quiero presentarte un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Pablo afirma que su sangre está a punto de ser derramada en libación. Es un presentimiento de que va a morir pronto. Pero ¿cuál sería la víctima del sacrificio? En otras palabras, ¿cómo entiende Pablo su propio martirio? Él lo ve en función de la evangelización. El sacrificio que Dios acepta es el anuncio del Evangelio. Y Pablo asocia a este anuncio la entrega de la propia vida. Escucha lo que dice Pablo. Querido hijo, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Eso dice la palabra que acabas de escuchar. Una fórmula extremadamente solemne. Lo que Pablo va a decir es grave, y de hecho vuelve de nuevo a uno de sus temas preferidos, el Evangelio proclamado. Él ha entregado toda su vida a esta tarea, y la transmite a su discípulo, la transmite a todos los obispos del futuro. Guardada toda proporción, yo soy también responsable de esta palabra, vos sos también responsable de esta palabra, en presencia de Dios y de Cristo. ¿Cómo asumo esta responsabilidad? Acerca de tus hijos, de tus discípulos, de tus alumnos, de tus sobrinos, de tus nietos, acerca de aquellos con quienes convivís. Le dice Pablo, insiste a tiempo y a destiempo, denuncia el mal, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Hay muchas maneras de proclamar la palabra de Dios. El anuncio de la buena nueva, la refutación de los errores, la lucha contra el mal en todas sus formas, la exhortación alentadora a los que están pasando una prueba, la enseñanza, la doctrina. A veces, Señor, llego a justificarme de apenas proclamar nunca tu palabra, constatando que las ocasiones de hablar de ti son raras. No es corriente decir Dios, no es corriente pronunciar Jesús en una conversación. Pero precisamente hay 1000 maneras de proclamar la buena nueva de Dios. Mantenerse firmes ante la adversidad, por ejemplo, sacando fuerzas de la fe, sacando fuerzas del testimonio de la resurrección. Hacer el trabajo de cada día con afán de perfección, pensando que participamos en llevar a término la creación. Seguir comprometidos en el servicio de los hermanos en un sector colectivo de la vida de la sociedad, pensando que tú lo dijiste. He venido a servir y no a ser servido. Educar a los hijos según los valores evangélicos, luchar contra el mal, en uno mismo, en los sectores donde esto es posible, o visitar a los enfermos, o a los que viven solos. Muchas vidas de hombres y de mujeres proclaman el Evangelio, y hay también otras muchas que lo contradicen. Te pido, Señor, que te manifiestes a través de nuestras pobres vidas. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros, apartarán sus oídos de la verdad. Qué actual todo esto. Y de todos modos, ya sea con palabras o con hechos, la proclamación de la palabra de Dios debe ser auténtica. Siempre va a existir el peligro de manifestarse uno mismo en lugar de manifestar la verdad de Dios. Siempre va a existir el peligro de dejarse seducir por las filosofías o por las ideologías humanas, en lugar de proclamar el Evangelio puro. Va a existir siempre el peligro de seguir a maestros humanos, consignas de grupos o de capillitas, en lugar de permanecer en esa corriente ancha de la Iglesia Universal. Señor, danos el gusto de la santa doctrina, el amor de la verdad, la docilidad a la Iglesia y al Espíritu Santo. Y dice Pablo, pero tú permanece prudente, soporta los sufrimientos, trabaja en la extensión del Evangelio, cumple con fidelidad tu ministerio. Trabaja en la extensión del Evangelio. Es un verdadero trabajo que requiere también competencia, empeño, habilidad, capacidad de escuchar, de hablar, conocimiento de los procesos de la comunicación, don de sí, oración. Cumple tu ministerio. Es un verdadero servicio a la humanidad. Nuestros hermanos lo necesitan más que el pan. La pregunta es ¿quién se lo ofrecerá? Y por eso yo te digo también a vos, cumplí tu ministerio, para la gloria de Dios, para el bien de tus hermanos. Te invito a que lo hagas escuchando este tema musical, Cuando vengo a ti. Cuando vengo a ti,
siempre atento estás a mí, para entender qué es lo que pasa en mi interior, y así puedo ver lo que es importante. Por toda una eternidad me amarás. No procuro más esconderme de ti, pues yo sé que tú ya soy. Cuando vengo a ti, cuando vengo a ti, cuando vengo a ti, Señor, sé que tú ya soy. Cuando vengo a ti, tú proteges mi vivir, con ojos que perdonarán mi pecado. Padre bueno eres, de misericordia, pues siempre estás dispuesto, Padre, a perdonar. No procuro más esconderme de ti, pues yo sé que tú ya soy. Cuando vengo a ti, cuando vengo a ti, cuando vengo a ti, Señor, yo sé que tú ya soy. Yo sé, Señor, yo sé que tú ya soy. Te invito ahora a escuchar un evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Y dice así: Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. En las 2 partes que contiene la escena evangélica que acabas de escuchar, se contrastan 2 estilos divergentes de religiosidad. El primero está presentado por los escribas, por los letrados, que son profesionales de la ley de Moisés, y el segundo por una mujer del pueblo, que es fiel exponente de esta especie de resto de Israel, de los pobres de Yahvé. Y Jesús contrapone el aparentar al ser, y justamente deja al descubierto la vanidad, la hipocresía religiosa, la codicia de estos escribas frente a la humildad, a la sinceridad, a la generosidad
de esta pobre viuda delante de Dios. Como no podía ser menos, la opción de Jesús se decanta por la segunda actitud. Y la lección que brota del ejemplo de la viuda pobre, de la viuda generosa, es que una religiosidad auténtica es fruto de una fe viva. Y esta fe se expresa en el desprendimiento, en la disponibilidad, en la autodonación, tanto al Señor como al hermano. Esta es la religión en espíritu y en verdad, sin hipocresías, sin formalismos. Es la religiosidad que Dios acepta porque Él lee el corazón humano, Él sabe lo que hay dentro del corazón. La viuda echó 2 monedas en la alcancía del templo, pero según Jesús dio más que nadie, incluidos los ricos que dejaban dinero en cantidad, porque los demás pusieron de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, echó todo lo que tenía para vivir. 2 monedas. Es la traducción justamente que se hace, 2 leptos, 1/4 parte del as. Un as era la 16ª parte de la moneda romana base, que era el denario. Y el denario, al mismo tiempo, era el salario normal de una jornada. Por lo tanto, esa mujer pobre dio una 64ª parte de un denario, realmente muy poco, apenas unos centavos, pero era todo el capital que tenía para vivir. Y la valoración de Dios, la de Jesús, para gestos así, no se mide por el criterio de uso, no se mide por la cantidad, se mide por el significado, por la intención. O sea, la cantidad que le da eso añadido personalmente. Por Dios, esta buena mujer se desprendió de todo lo que tenía. Y aunque dio solamente 2 moneditas, unos centavos, puso en esa alcancía más que nadie. Ese es el comentario de Jesús. Estas son las matemáticas de Dios. Qué hermosa página, esta página del Evangelio. Nunca, o casi nunca, damos de lo que necesitamos para vivir. Normalmente nos contentamos con dar a veces de lo que nos sobra. Con esa limosna, a veces mezquina, tranquilizamos nuestra conciencia, evitamos el tener que darnos nosotros mismos a los que necesitan calor, acogida, compañía, tiempo, alegría o consejo o sonrisa o empatía. Damos de lo que nos sobra. También los que veía a Jesús, que estaba sentado frente a la alcancía del templo, iban depositando dinero, y algunos ricos en cantidad. Pero todos, sensatamente, daban de lo que les sobraba. Hasta que llegó esta viuda, esta de las 2 moneditas, y dio con una generosidad loca, como no hace nadie, porque se quedó sin nada para vivir. Y sin ninguna duda, sería leyendo esta página evangélica y viendo a esa pobre viuda como llegó a afirmar San Vicente de Paul con una frase paradójica: por fortuna hay pobres para los pobres, solo ellos saben dar. Como podés ver, cuando Jesús le respondió al buen escriba y le proponía el amor a Dios y al prójimo como la esencia de la religión, fíjate que en este evangelio Él nos está señalando con el dedo una encarnación viva de esa enseñanza. Si el buen escriba estaba cerca del reino de Dios, la viuda generosa entró ya por la puerta grande de la bienaventuranza de los pobres. Cuando Jesús está destacando la figura de esta viuda, Jesús nos dice que el cristianismo, además de ser la religión positiva del sí a Dios, del sí al hombre, a la vida, al mundo, porque está basada en el amor, es también la religión del dar, y sobre todo, del darse, de darse a uno mismo.
Y esta es la mejor manera de expresar amor. Tiene un largo alcance este evangelio que acabas de escuchar, justamente para aprender a conjugar más el verbo dar y algo menos los verbos pedir y exigir. Todos podemos, todos debemos dar a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan. Dar amor, servicialidad, respeto, sonrisa, justicia, dignidad, amistad, tiempo, vida, pan. Dar siempre, dar y sobre todo darse a Dios y a los demás. Este es el camino para ser personas, este es el camino para ser libres, para estar abiertos a los demás. En una palabra, para amar, para ser cristianos, o sea, para ser discípulos de Jesús, hay que dar y hay que darse. Él nos precedió con su ejemplo, Él vino para darnos vida y se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y a pesar de no tener nada ni dónde reclinar la cabeza, Él gastó su vida dando a todos salud, movimiento, vista, luz, verdad, alegría, futuro, esperanza, y acabó por darse a sí mismo y darse enteramente. Ora conmigo. Te alabo, Padre. Te alabo porque Cristo, tu Hijo, me mostró un ejemplo vivo de religión verdadera, la que Él practicó, Señor, la que a ti te agrada. Me lo mostró en esta pobre viuda tan generosa que dio todo lo que tenía. Señor, mis matemáticas no son las tuyas. Donde yo sumo cantidad, vos multiplicás calidad. Te pido, Señor, que me des una fe operante, una fe dinámica, que me lleve al desprendimiento, que me lleve a la autodonación. Concédeme, Señor, la generosidad de los pobres que están vacíos de sí mismos, para que no rindamos culto al Dios dinero, para que pueda entregarme por entero a ti y a mis hermanos. Amén. Y sabes que una entrega así la podés hacer si tomas conciencia de que Dios te ama. Medítalo con este tema de Julissa. Te ama. Sé que lo has tratado todo en busca de la verdad, pero solo has encontrado decepción. Mira al horizonte, la cruz te da libertad. Dios te ama. Aunque tus amigos fallen, Dios te ama así. No lo dudes, no desmayes, Él te ama así. Cristo te ama así. Cristo siempre a tu lado está, te ama así. En el medio de es la voz de tu Salvador.
manos te darán la libertad. Te amo, hijo, te amo. Te amo así, que lo por seguro, amigo, Él te ama así. Por ti hizo un sacrificio, Dios te ama así. Cristo te ama así. Él murió por ti, mi amigo, Él te ama así. Jesucristo está contigo, Dios te ama así. Te ama así. Y por ti entregó su vida. Te ama así. El Señor te ama así. Aunque tus amigos fallen, Dios te ama así. No lo dudes, no